Después de pasar unos días increíbles con nuestros amigos emiratíes, ahora sí, nos lanzamos a descubrir la joya del país, Dubái. Buenos días desde Dubái. Hemos venido a la zona de Old Dubai, la zona antigua. Vamos a intentar ver todo lo que hay por aquí. Luego también queremos ir a la zona de la marina y recorrer un poquito. Y si no nos da tiempo hoy, ya mañana iremos al Burj Khalifa a ver qué podemos ver por allí también. Y estos días... centro comercial que dicen que es el más grande del mundo. Así es, al lado del edificio más grande del mundo. Y os vamos a enseñar un poquito todo. Nada, solo os cuento un pequeño dato. Aquí en Dubái viven unos 8 millones de personas, bueno, en Dubái, en Emiratos, y alrededor de medio millón, simplemente medio millón, son locales. O sea, imaginar la población extranjera que vive aquí, la inmigración que hay, que es al final de lo que ellos viven, porque es la gente que trabaja en restaurantes, negocios, construye, en todo. Hemos hecho ya paradita técnica a comer y hemos venido a un sitio súper local, aquí en el Old Dubai, y es no sabemos si es un pakistaní o un indio o un qué. Y yo voy a comer unas bolitas de patata con yogur, que nos han costado, luego decimos cuánto nos ha costado porque son muy baratos, por suerte. Y vamos a ver qué tal, voy a probar. Es un poco raro esto. Le hemos dicho que no picara, confiamos en que no pica, aunque esto tiene pinta de picante. Ahora no. Pica. Me han engañado. Pica un montón esto, me da mucho. Pues yo me he pedido un delicioso plato local también de aquí, que es una hamburguesa doble de pollo con patatas. Aquí dentro está. Es que no me apetecía nada de lo que tenían, la verdad, y como picante no me apetecía, pues he dicho, bueno, voy a asegurar que elijo mal, como siempre, y seguro que está horrible. Bueno, pues al final nos ha costado 24 dirhams, que son más o menos unos 7 euros al cambio, así que nada mal. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que se puede comer barato en Dubái. Si salimos de las zonas hiperturísticas, como puede ser por la zona de la marina, del Burj Khalifa, de todo el centro turístico, si te vienes a Old Dubai, por ejemplo, donde estamos nosotros, vas a un sitio local, se come barato. Bueno, pues ahora estamos visitando el Zoco, que se encuentra aquí en todo el centro de Old Tbilisi, iba a decir, la costumbre de decir el otro, Old Dubai. Y nada, está todo lleno pues de tiendecitas, porque es un zoco, obviamente, y bueno, todos intentan vender a lo loco. Agobiante, y todos o sea, hablan español, lo típico de bueno, bonito, barato, tal. Me está recordando mucho al nivel de Egipto, de agobiante, y todos, bueno... Claro, porque nos ven con la cámara y tal, y es como, de la mano. graba, Ven. no sé qué. Ven, amigo. Eso, ¿ves? Mira. ¿Ves? Ahí está la prueba. Está bonito, pero si no vas a comprar nada, pues tampoco... A ver, está bonito de ver. Sí, a ver, para acercarse está. Hola. Y porque se come barato. Mira, ¿qué tal? Mira. ¿Qué quieres? ¿Veis? Habla en español, nuestro amigo habla español. Bueno, bonito, barato. Ahí lo tenéis, bueno, bonito, barato. Bueno, lo que ha pasado ha sido que nos hemos metido en el barrio indio de aquí del Dubai, de Old Dubai. Estaba lleno de gente, nos hemos metido por una mini calle estrechita sin darnos cuenta y estamos ahí atrapados, ni para adelante ni para atrás. Una fila enorme de gente con collares de flores, con bandejitas, entendemos que ofrendas, tal. Bueno, nos ha costado salir la vida. He preguntado a un señor y nos ha dicho que hoy es una fiesta nacional hindú y es celebración para ellos y por eso era esto. Ahora ya hemos salido de este zoco, no era gran cosa, hemos visto bazares 1000 veces más grandes, la verdad. Creemos que hay varios, que este no es el importante. Ahora estamos justo delante del Museo de Dubái, al cual, como siempre, no entraremos porque nosotros no somos muy de museos, la verdad, no vamos a engañaros. Y si me veis más bajito, nos veis más bajito de energía, es porque hace un calor sofocante, brutal, pegajoso y asqueroso y estoy yo deshecho. Por lo menos yo, Sada lo llevo mejor, yo estoy... Una de las cosas
cosas que nos están pareciendo aquí súper curiosas en Dubái y que desde luego no nos lo esperábamos es que por un montón de calles en el suelo hay tarjetas de contacto de mujeres que van en ropa interior. Sospechosos. Bueno, lo hemos visto tanto aquí en el Old Dubai como en otros sitios con altos edificios y no hasta sé, coger el muy metro. curioso. Sí, muy curioso. Ya está. Y ya no hay más aportes. Más cosas curiosas de este país. El otro día descubrimos que el rey de la noche a la mañana decidió que el fin de semana, en vez de ser el viernes y el sábado, como era aquí, cambiaría al sábado y el domingo. O sea, se quedaba con el fin de semana, que tenemos igual que nosotros. Y por lo que nos contaban fue de la noche a la mañana. Se decidió así y se dijo, mañana no se trabaja y se cambia para siempre. Pero se ve que quiero decir, no solo pasa con el fin de semana. Esto le pasa que se nace un hijo, que se muere alguien, ¿qué tal? Pues mañana no se trabaja, ya está. Y así funcionan muchas cosas, muchos cambios. Se ve que los procedimientos aquí no se siguen del todo como tocaría o como estamos acostumbrados. Y hay más cosas, o sea, hay muchos más datos, como por ejemplo, trabajos que hay aquí, los salarios. Aquí el 90 y pico % de la gente es extranjera y son los que mueven el país al final. Hay mucha población de India, de Bangladesh, de Sudán, de muchos países de alrededor que no son de aquí. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, la realidad de la gente que vive en Emiratos es que o bien están trabajando en la hostelería o en la construcción o en los servicios de reparto de comida, como por ejemplo los de Globo. Vale, esta gente, por ejemplo en Globo, está ganando un salario, diría que digno, pero digno para los precios de Dubái y los alquileres, pues tampoco te creas. Pero pueden llegar a rozar hasta los $1000 al mes. Pero si por ejemplo nos vamos a los trabajos como la construcción, que son trabajos muy duros, con este calor que nosotros solo de andar estamos empapadísimos, pues imaginar trabajar 12 horas al día, todos los días, solo libran a lo mejor un día o 2 días o 3 días al mes, que no libran mucho más. E incluso el patrón o la agencia por la que lo contrata les requisa los pasaportes, les requisa los visados y no pueden hacer absolutamente nada. Esa gente, que está explotadísima, pues no llegan a $300 a lo mejor, y están compartiendo una habitación de 6, 7, 8 personas pagando $100 cada uno. O sea, y aún así están aquí porque les sale rentable, porque pueden enviar dinero a sus familias, pues si están en Pakistán o en India o en Bangladesh, donde sea, porque los salarios allí son muchísimo menos y aún así les sale un poquito rentable. Pero están explotados. La verdad que aquí no hay legislación que les proteja, es una pena, es duro. La verdad es que la zona de Old Dubai nos está encantando y nos está sorprendiendo un montón. Está lleno todo de edificios de adobe, todos del mismo color, todo lleno de tiendecitas de souvenirs y bueno, está todo tapado para que no dé el sol y no sea esto horrible pasear por aquí y precioso, de verdad, visita súper imprescindible. Nos hemos venido al Marina Dubai a ver la pasada de Coastal Boys que hay aquí, que ahora giraremos la cámara y la veréis. La verdad que esto por es cierto, lujo tras lujo tras lujo. Por cierto, dime. Oh. Es completamente de noche y es que aquí en Dubai se hace de noche a las 6 de la tarde y son ahora mismo las 7. A ver, no sabemos si siempre, ahora por la época en la que es. ¿Y qué época es? ¡Octubre! Contemplar los edificios de Dubái por la noche es una auténtica maravilla. Por cierto, atentos a lo que os va a contar Sandra sobre esta pedazo de noria. Está cerrada. Nada más la abrieron, al mes siguiente la cerraron porque se está hundiendo. Está en una islita, no está pegada lo que viene siendo a... Está separada. Y pusieron arena y construyeron ahí. Y como pesa tantísimo porque es gigante, se está hundiendo. Así que la hicieron para nada, sinceramente, solo para verla porque nadie se puede subir. Ya estamos en el apartamento, estamos agotados. Ahora ya después de estar empapados, vamos a cenar rapidito, duchita y dormir. Así que hasta mañana. Hemos venido a uno de los sitios más
típicos que no te puedes perder aquí en Dubái y es... El Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo, que son 7 plantas, es gigante y es que hay de todo, o sea, mirar detrás de nosotros. Acabamos, sí, hay aquí como una atracción típica de terror y lo más guay es que justo aquí detrás tenemos una tienda de disfraces. Estamos súper emocionados porque ni en Turquía, ni en Armenia, ni en Georgia pudimos encontrar disfraces. Lo malo, que es que se acerca Halloween y todos de Halloween. Y claro, yo vestido de la muerte no sé si me para la gente en estos países, pero bueno, vamos a ver si hay, que ya es un paso más. Y de verdad, esto es una ciudad. Brutal. Esto es una ciudad Os aparte. vamos a ir enseñando el centro comercial porque alucinaréis como nosotros. Ojo que yo igual renuevo, ¿eh? Jorge puede renovar porque hay de pirata. A ver, la mayoría son rollos de... Bueno, Sí, no, pero- hay cositas, hay cositas. Ay, qué Cositas que, ojo. Estoy emocionada, ¿eh? ¿Estás contento? 219, no estoy tan contento. Déjalo, cuesta en la vida. ¿Emocionado, fascinado? Flipando, o sea, el que tiene de todo, el que es más grande que nuestro pueblo. Estamos ahora mismo en una tienda de chuches que había hasta chuches con forma de sushi, o sea, O sea, súper guay. bandejitas de sushi y de chuchería. Ay, la verdad es que a mí yo me lo estoy pasando súper bien aquí. Estoy viendo tantas cosas, pero está lleno, lleno, lleno de chuches. Paradita técnica para comer, seguimos en el Dubai Mall y aquí hay un food court de estos para comer que tiene comida de todas las cadenas que os imaginéis del mundo, todas están aquí, todas, y hemos pedido pad thai porque nos apetecía mucho, porque llevamos mucho tiempo buscando y porque teníamos muchas ganas. Nos ha costado como unos 10 euros más o menos. Y os voy a presentar a unos amigos con los que hemos venido, que por cierto hemos venido aquí a Dubai también porque teníamos a nuestro amigo Javi de Madrid, que nos quedamos en su casa. Muchos ya lo conoceréis de películas como... Así que nada, vamos a estar unos días con él y bueno, aquí vamos a comer. Mirad la pantalla esta que tiene aquí. Aquí podemos buscar todo lo que queramos. Este es el centro comercial, todas las tiendas. ¿Dónde está? ¿Qué buscamos? Todo, escribimos y aquí nos aparece. ¿Qué Buscamos una Max, tienda que se llama nos, Max. que nos han dicho que se llama Max, que la ropa es como un primar. Mira, 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 mira. Aquí, mira. Max. Max. A ver. ¡Tarán! Lo que tenemos que caminar, o sea, izquierda. Vale, pues Pero, vamos para allá. pero, por si fuera poco, ojo, tiene su propia aplicación, se llama The Dubai Mall, que todo esto que tengo un mensajito, y aquí, bueno, también, lo mismo que eso, te indica todo. O sea, tenéis la aplicación móvil, esto, solo del centro comercial. Después de pasarnos la tarde de compritas que hemos cargado, Muchísimas cosas. Ahora estamos esperando el espectáculo de las fuentes delante del Burj Khalifa, que dicen que es una maravilla, con música, con tal, y bueno, ya está lleno, está súper ambientado y todo iluminado, la verdad, a mí me está encantando esto, Hace un está calor horrible. precioso y muy guay, yo estoy súper emocionada de estar aquí, la verdad. vamos a enseñaros el espectáculo y ya después nos iremos a casita a cenar y ya por hoy lo tenemos bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguiremos visitando Dubai y su capital, Abu Dhabi.